¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Estamos con ustedes, Nicolás Salazar y Carla Jarada. ¿Qué tal, Nico? Hola, Carla. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada sábado, 8 de la mañana. Y no solo a través, tú sabes, ¿no? De Radio Nacional y de TV Perú, sino en todo el planeta. Nos ven gracias a el internet y, como no, nuestra señal streaming. Hoy estamos felices, estamos muy contentos porque ayer ha ganado Perú. Y ese es un buen motivo para sentirse bien. Vamos a revisar rápidamente unas imágenes. Más adelante vamos a conversar. Esto ya se volvió, Carla, como una cábala, ¿no? Que esté Germán Leguía y Lucho Trizano en el programa. Pero por supuesto, también es una cábala que haya temblor y ganemos. ¿No? También. Bueno, esto no sé si es una cábala, pero ya se está volviendo costumbre. Que Perú llegue por lo menos a instancias decisivas, ¿no? En el torneo continental de fútbol, ¿no? En la Copa América. De hecho, si no me equivoco, por ahí me ayudan, creo que estamos en semis desde los últimos 4 torneos, ¿no? Y bueno, ayer, sí, vencimos a Paraguay en penales. La verdad es que... Qué sufrimiento, ¿ah? Sí, qué agonía, qué agonía. Sí, la verdad es que sí. Pero jugamos un partidazo, ¿no? Claro. La agonía también de no contar con Carrillo en el próximo partido, pero bueno, vamos paso a paso. Paso a paso, ¿no es cierto? Pero bueno, la selección ganó por penales a Paraguay y clasificó entonces a semifinales. Bueno, pobre Cueva, ¿no? Al pobre Cueva le han dado durísimo ayer en las Mira, justo vemos a Trauco, ¿no? Trauco falló en una Copa América anterior penal y acá marcó el decisivo, ¿no? Cueva falló en Rusia, ¿no? Me parece que falló también en otra Copa. Es el tercer penal que falla. Pobre. Sin embargo, bueno, así es el fútbol, ¿no? Mira, hay que ser valiente también para coger el balón y disparar desde los 12 pasos, ¿ah? Pero bueno, no. Me acuerdo que Martín Palermo de Argentina en una Copa América pateó 3 penales, pero en un solo partido. ¡Wow! Y falló los 3. ¿Falló los 3? Imagínate. Bueno, es que ¿sabes qué? El nivel de presión que debe existir. Como dicen que el arco que se ve inmenso se hace chiquitito, ¿no? Claro, pues debe ser terrible. Oye, pero ya tenemos además rival, Brasil, ¿no? Vamos a jugar el lunes contra Brasil. Bueno, la última Copa América pasó algo muy similar que en esta edición, ¿no? Brasil nos goleó en una primera fase, creo que por 5-0 o 5-1, no me acuerdo, 5-0. Y llegamos a la final con Brasil y nos ganaron, ¿no? Comenzamos ganando, creo, ¿no? Un gol de penal. Y ahora, bueno, nos golearon también en una primera fase y nos agarramos, pero en semifinales, ¿no? Eso nos da miedo, pues. O sea, me hubiera gustado que sea Chile, ¿ah? Yo creo que a Chile sí podíamos haberle ganado. A Brasil, muy difícil. No sabemos, eso es fútbol. Eso es fútbol, no sabemos. Bueno, Brasil le ganó a Chile ayer, ¿no? Por 1-0. Con las justas también, ¿ah? Nos enfrentamos este lunes a las 6. Este lunes tengo programa hasta las 6. Uy, qué pena. No sé, acá me prestarán un televisor. De todas maneras la gente va a estar enganchada. Acá, claro que sí, claro que sí. Bueno, más adelante, Luchito Trizano y Germán Leguía. La cábala de diálogo abierto. Y ya lo digo, de plano lo digo. Si Perú llega a la final, diálogo abierto, manda a Lucho Trizano a Brasil. ¿Cómo cambia el humor, no? ¿Cómo cambia el humor cuando Perú gana y empezamos así, ¿no? Pero bueno. Así termina la semana, digamos, hábil, ¿no? Hábil, ¿no? Con este gran triunfo. Pero, bueno, hay otros temas también que comentar que son importantes sin duda. Por ejemplo, Carla, como la vacunación. Uy, vamos a ver cómo se ha desarrollado, porque también hubo buenas noticias durante la semana sobre la vacunación. Se amplió, ¿no? Una muy buena para nosotros, ¿ah? Muy buena para nosotros. Para nosotros, porque ya entramos rapidito. Claro. No por esta, porque estamos viendo en realidad la vacunación para adultos mayores de 50 años en Lima y Callao, ¿no? 60 centros de inmunización autorizados por el Ministerio de Salud para inocular al referido grupo etario. Así es. Bueno, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha anunciado que ya desde el próximo 10 de julio empezará la inoculación de adultos entre 47 y 49 años. Pero y después ya venimos nosotros ya. Los pequeños, los pequeños en la quincena. Claro. La verdad es que, y gracias a la gestión de Estados Unidos, ¿no? Que es el primer país de Latinoamérica al cual no sabemos por qué. Algunos dicen, están viniendo muchos peruanos a Estados Unidos. Hay que mandarle la vacuna para que ya no vengan ya. Claro. No, si lo leemos políticamente ha sido como un espaldarazo a los resultados. La verdad es que sí. Pero dicen también algunos entendidos que tiene que ver con la variante Delta, ¿no? También. Bueno, la cosa es que
avanza rápidamente la vacunación y esto hay que destacar, ¿no? Se ha hecho una buena gestión en los últimos meses. Y justo lo unimos con lo que tú estabas ya mencionando, ¿no? Que el martes llegó al Perú el primer lote con más de 1 millón de dosis que forman parte de los 2 millones de vacunas contra el coronavirus de Pfizer que el gobierno de los Estados Unidos donó al país, ¿no es cierto? Este cargamento fue recibido, ahí lo vemos, por el presidente de la República, Francisco Sagasti, el titular Óscar Ugarte y la embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kena. 8 de la mañana con 9 minutos. Bueno, vamos a seguir con este asunto, ¿no? Ahí sin duda tiene relación. Y Carla, si queremos recuperar la educación, ¿no? En nuestro país hay que pensar también en cómo vacunamos a nuestros maestros, ¿no? Y de hecho ya se seleccionó una fecha. Esta es el 6 de julio, nada más el martes, ¿no? Claro, justo en su día. El 6 de julio es el Día del Maestro. El Día del Maestro, zonas rurales, ¿no? Según ha anunciado el ministro del sector, Ricardo Cuenca, la inmunización a los docentes está comenzando primero por las zonas rurales, una vez que concluya la inoculación de los adultos mayores priorizados en el plan de vacunación. Eso está bien, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo va avanzando, porque también ha habido algunos problemas en las colas, en los lugares donde hay más población, ¿no? Sí, y en otras no ha habido nada. Exacto. Por eso ahora se ha dispuesto que uno puede ir a vacunarse a cualquier, bueno, a centros. Claro. ¿No? Hay centros metropolitanos, me parece, bueno, por lo menos en Lima, ¿no? Sí, por ejemplo, si uno vive alejado, ¿no es cierto?, en un distrito alejado y trabaja más al centro y tiene la hora de almuerzo y se puede dar un saltito a la vacunación, puede ir, ¿no es cierto?, Claro. a ese centro más cercano. Ese es otro punto, ¿no? Que Claro. muchos trabajan y a veces los empleadores son autoritarios, ¿no? No puedes faltar porque además, ¿cuál es la excusa? Entiendo que el Ministerio de Trabajo también debería de dar una serie de disposiciones, ¿no? Y sancionar a las empresas que no den acceso a sus trabajadores. Porque es por el bien del país, ¿no? Mientras más vacunados haya, mejor. Pero bueno, vamos a pasar ya al tema político, porque claro, mientras todo esto pasa, mientras estamos contentos por el fútbol, mientras estamos contentos por el tema de la vacunación... Mientras estamos con incertidumbre por los resultados electorales, la proclamación del nuevo presidente. El Congreso sigue trabajando, sigue debatiendo y sigue aprobando, ¿no? Y justamente... y desaprobando. También, claro, y sigue metiendo mociones de censura. Y bueno, se ha rechazado justamente la censura a la mesa directiva. Ahí justamente vemos las imágenes. El Congreso de la República rechazó la admisión de la moción de censura contra la mesa directiva del Parlamento que preside Mirta Vázquez. El pedido fue desestimado, ojo, por 85 votos en contra, 20 a favor y 7 abstenciones. Entonces esta mesa, ¿no es cierto?, directiva continuará con todos sus miembros hasta culminar el periodo parlamentario, si es que no hay otra moción de censura, ¿no? Si es que no hay otro pedido. Parece que hay uno. Parece que hay uno en ciernes. Pero específicamente contra Mirta Vázquez, ¿no? Y lo que hay también es una votación, ¿no?, ad portas para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que es un tema que, pese a los cuestionamientos, ha seguido adelante. Bueno, y para finalizar les contamos acerca de la nueva rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Atención, porque la abogada Geri Ramón Ruffner ha recibido sus credenciales finalmente como rectora de esta casa de estudios. Ha sido elegida como máxima autoridad de la centenaria universidad. La nueva rectora de San Marcos asumirá funciones el próximo 26 de julio junto a los otros miembros de su mesa directiva. Muy bien. Muy bien, efectivamente. Y lo que se había mencionado es que era la primera mujer y estamos ya en el 2021, estamos en el nuevo milenio. No deberíamos celebrar en el Perú que es la primera mujer rectora. Debería ser, ¿no?, algo normal. Debería. Ojalá. No deberíamos hablar de cuotas tampoco. Pero... Claro. Ojalá que haya más mujeres, ¿no? Ojalá. Pero ya que lo dices, Carla, las principales autoridades del país son mujeres, ¿no? Sí, eso es cierto, Presidenta del Poder Judicial, la presidenta del Tribunal Constitucional, el Congreso, la fiscal de la Nación, la presidenta del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros. No estamos tan mal en todo caso. Fuerza. Vamos a mantener la línea. Bueno, le damos la bienvenida a Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía. ¿Cómo le va, señor Castilla? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, Carla. Bueno, usted fue el primer ministro de Economía de Ollanta-Humala, año 2011, ¿no? Y por buen tiempo, la verdad. Y hoy en día se hace un paralelo entre, todo parece indicar, al menos es lo que ya se está señalando, la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente del país. Usted
en su experiencia del 2011, 10 años después, ¿ve alguna similitud en esta cuestión? ¿No? Había cuenta de que, bueno, algunos de los planteamientos de Castillo se parecen mucho a Humala, al menos el primer Humala. Sí, sin duda hay similitudes y hay también importantes diferencias. Yo creo que la similitud es una plataforma de izquierda radical que se ha venido moderando en el tiempo. Y la diferencia es que hace 10 años no había crisis como la que hay ahora. Entonces, creo que lo importante ahorita es ver las señales que da el presunto gobierno electo, ¿no? Por un lado, escuchamos al señor Franque moderarse en el discurso, dejar mucho del planteamiento, del ideario del señor Cerrón de lado, incluso pedirle a Julio Velarde que permanezca al frente del BCR. Lamentablemente, por el otro lado, vemos la insistencia de llamar a una asamblea constituyente con una dudosa, digamos, no se sabe cómo la van a invocar porque la actual constitución no lo permite. Correcto. Sin un cambio constitucional, y eso tiende a quitarle el impacto de la moderación que se hace por otro lado. Entonces, estamos todavía ante muchísima incertidumbre parecida a la que se tuvo en la época de Humala, donde efectivamente se moderó mucho y hubo un viaje, digamos, de alguna forma, ¿no? Sáqueme una duda, algo pequeñito nomás, sáquenos de una duda. ¿Usted llega al entorno de Humala antes de la hoja de ruta o a partir de la hoja de ruta? A partir de la hoja de ruta. Acordémonos, Nicolás, yo era viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y manejaba el proceso de transferencia. Y yo conocí al señor Humala cuando ya era presidente electo y cuando me propone, digamos, explicarle un poco de la economía, del estado de las finanzas públicas, y de ahí me ofrece quedarme en el puesto, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay una brecha, en mi experiencia por lo menos, entre lo que se dice en la campaña, en la retórica, y otra cosa es cuando se asume la responsabilidad de dirigir un país, ¿no? Claro, sí, y justamente en base a esa experiencia, y por ahí va mi pregunta, y en base a esa experiencia, están las condiciones dadas justamente para que Castillo haga ese cambio, precisamente por lo que usted ha contextualizado, ¿no? Que por un lado se busca la moderación en su discurso, pero por otro lado está un pedido que es el que asusta, ¿no? Que es la Asamblea Constituyente. Pero ¿están las condiciones dadas teniendo que hay un Cerrón, aunque Aníbal Torres diga que están separados o que están distanciados? ¿O qué es lo que tendría que hacer en principio, lo primerito que tendría que hacer Castillo para dar ese paso o ese cambio a una hoja de ruta? A ver, Carla, yo creo que hay como que algunos aspectos que hay que entender primero, ¿no? Uno es que cuál es la prioridad del país. El país está saliendo, y escuchaba en el segmento pasado, la vacunación. De hecho, me vacuno en una hora y estoy muy contento por eso. Y es un proceso que ya empieza, está en curso, y es fundamental que no se desvíe, digamos, porque todavía faltan muchísimos peruanos que por vacunarse. Y lo otro es que más de 2 millones de personas han perdido su puesto de empleo. Entonces, la gente quiere eso. Cuando uno plantea un cambio total en las reglas del juego, que de hecho, si uno ve las encuestas, la población no quiere un cambio radical, quiere algunos cambios, pero no cambiar, digamos, toda la Carta Magna. Eso introduce, digamos, yo lo veo como innecesario en este momento. Y si uno analiza qué cosa pide la población que votó por el señor Castillo en muchas áreas del país, es un Estado que funcione, que dé servicios de calidad, que esté presente. Incluso si uno quiere tener un Estado más redistributivo, que incremente los impuestos en algunos casos, que aumente la presión tributaria, eso se puede hacer sin necesidad de cambiar la Constitución. Las constituciones son marcos jurídicos esenciales que rigen a la sociedad y a la economía en particular. Y yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿qué cosas quieren corregir cambiando, por ejemplo, el capítulo económico de la Constitución? ¿Por qué darle un rol más prominente al Estado cuando con las justas puede cumplir con las funciones que tiene que hacer, como hemos visto durante la pandemia, ¿no? Ha fallado en el tema de salud, no hay una seguridad social. De hecho, esta seguridad social y las pensiones, por ejemplo, se está, digamos, perforando a raíz del accionar del Congreso. Entonces, hay muchos temas que se deben de avanzar. Y la verdad, si a mí me preguntan, yo veo esto como un tema político de reivindicación,
Y quizás lo que no quieren es repetir lo que hizo Humala, que creo que la izquierda lo considera pues un traidor al haber abandonado las ideas iniciales. Correcto. Y probablemente esta inconsistencia, ¿no? Que se tiene que zanjar, porque gobernar un país con inconsistencia es muy, muy complicado. Ahora, ¿usted ve hacia atrás y no le parece que hay injusticias? Es decir, creo que el 82% de la población que no votó por Pedro Castillo, probablemente gran parte de esa parte, gran parte de ese grueso, digamos, de ese universo, sí cree que, pese a no votar por Castillo, sí hay unas brechas que cada vez se ahondan más, ¿no? Cada vez se amplían más. ¿Por qué no se ha podido? O sea, eso es una opinión personal, creo que usted está de acuerdo conmigo, pienso que lógicamente que el modelo económico funciona. El problema es que no se redistribuye, ¿no? La riqueza. Bueno, la riqueza habla de un tema un concepto muy ostentoso. Bueno, los recursos no se distribuyen. Es más, los gobiernos regionales tienen tantísimo dinero que después lo regresan. Entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué hemos llegado a este punto de que cada elección tenemos al menos, ¿no?, 1 o 2 discursos radicales? A ver, yo creo, Nicolás, para seguir la pregunta, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el Estado para redistribuir, digamos, la riqueza o tener una sociedad más cohesionada? Yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos un país fragmentado y no todos se han beneficiado del crecimiento, del progreso. Las dos herramientas es el gasto público o los impuestos. Y en los dos casos no se requiere cambiar la Constitución, reitero, para poder tener una política fiscal que de hecho no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado el gasto público, por ejemplo? ¿Por qué todos los años se devuelve tanta plata que los gobiernos regionales, nacionales, incluso a veces el gobierno central no logra gastar? Yo creo que hay un conjunto de factores. Uno tiene que ver que en los últimos años hemos tenido una inestabilidad política brutal. Esto ha hecho que no haya habido continuidad y que haya habido una rotación excesiva en los puestos de gobierno. Es el primer aspecto. Lo segundo es que el esquema de incentivos está ausente. Tomar decisiones en el Estado muchas veces pasa una factura muy grande. Se tiende a penalizar, se tiende a sancionar y la acción ante esta posibilidad es no hacer nada. Y hay una cantidad de obras paralizadas. Lo tercero es que no existen las aptitudes técnicas porque no se ha instalado la meritocracia como se tenía previsto en el gobierno. Una encuesta de Servir de hace un par de años muestra que más de la mitad de trabajadores o funcionarios encargados de la inversión pública a nivel nacional jalan el examen mínimo de aptitudes. Y yo creo que un tema adicional que exacerba todo esto es que tenemos un regionalismo que en mi criterio no ha funcionado. Acordémonos que las funciones de educación, de salud son compartidas o las tienen los gobiernos regionales, por ejemplo. Y acá se ha fallado tremendamente. Entonces, todos estos temas no necesariamente se corrigen cambiando, digamos, la Constitución. Y de hecho hay un punto adicional que es fundamental, es que ha habido mucha corrupción. Y de hecho se requiere mayor transparencia. Entonces eso por el lado del gasto público, que es deficiente y podría mejorar si se mejora la institucionalidad del Estado, un Estado más funcional. Y por otro lado están los impuestos, que es la forma donde usualmente los países industrializados, digamos, son más progresivos en sus marcos tributarios. Vale decir, los que tienen menos ingresos pagan menos impuestos y los que tienen más impuestos deben pagar más. Pero el problema en nuestro país es que hay un altísimo grado de evasión y de elusión, de incumplimiento tributario. El MEF hizo un cálculo hace unos años. Más o menos hoy en día la presión tributaria está en 15%, más o menos, y se ha mantenido relativamente estancada. Pero si uno toma en cuenta la evasión que hay un altísimo incumplimiento. La mitad de las empresas no paga impuesto a la renta, por ejemplo, y un tercio de los contribuyentes no paga IGB. Entonces, si se corrigiera esto, que es muy difícil, se aumentarían un 50% los ingresos tributarios que tiene el fisco. Entonces, yo creo que hay formas como lograr ser más progresivo, más justo, poder recaudar mayores ingresos. Pero y esto implica leyes en el Congreso, evidentemente, hay que construir los consensos, pero se puede avanzar con el marco normativo general que tenemos. Ok, pero permítame volver al tema de la Constitución, porque la Asamblea Constituyente es un gran cuco, tanto para un lado como para otro, porque basta que se pregunte y ya es como que el cuco para ambos lados, ¿ah? Para todos los lados. Entonces,
Le pregunto esto, usted ha mencionado que no es necesario cambiar la Constitución, pero sí cambiar algunos puntos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos puntos que se deben cambiar sí o sí? Porque tiene que ver precisamente con la redistribución de la riqueza, ¿no es cierto? Parece ser que al no conocer el grueso de la población, cómo funciona el aparato estatal, de lo que no funciona, como usted bien lo ha descrito, se culpa rápidamente que es la Constitución la que no funciona, pero es claro que hay cosas de la Constitución que no están funcionando precisamente porque hemos cambiado, porque nuestra sociedad va cambiando. Entonces, ¿qué puntos se deberían cambiar para no cambiar toda la Constitución? A ver, Carla, yo creo que un punto central tiene que ver con el capítulo que define las competencias que tienen los gobiernos subnacionales, porque ha habido una descentralización en nuestro país que le otorga una autonomía muy, muy grande a los gobiernos regionales y locales. Ellos son los encargados muchas veces de definir lo que se hace con los recursos del canon, por ejemplo, la renta minera que pagan las empresas extractivas en el país. El 50% de los impuestos, el impuesto a la renta va a las regiones y a los gobiernos locales, lo cual está bien, pero muchas veces lo que pasa es que estos gobiernos locales y regionales que malinterpretan o malusan esa discrecionalidad que tienen y esa autonomía que tienen. Y en vez de gastar en cerrar brechas de salud, de educación, lo que hacen es construir plazas públicas, piscinas temperadas o lamentablemente se pierde esto en prácticas corruptas. Entonces, un factor para cambiar esto digamos, es volver a analizar si esos artículos constitucionales que le otorgan una autonomía, digamos, plena del manejo de estos recursos a los gobiernos nacionales es acorde, hace sentido con estos problemas que he descrito anteriormente. Entonces yo creo que ahí sí podría haber un debate nacional sobre las bondades que ha traído la regionalización y qué tipo de ajustes deberían haberse. Yo no estoy diciendo que hay que recentralizar todo, pero sin duda mantener las cosas como si no pasara nada tampoco es una solución a los problemas que tenemos en el país. O sea, es curioso, Carla, que los sitios que más ha votado por el señor Castillo pidiendo un cambio radical son las regiones y los gobiernos locales que más recursos tienen digamos, por el canon. Entonces ahí hay una clarísima contradicción. Y esto es porque la responsabilidad la tienen estos niveles de gobierno. Correcto. Ese es un aspecto, por ejemplo, que yo creo que debe cambiarse. Pero ¿qué otros aspectos, por ejemplo, diríamos que la izquierda quisiera siempre cambiar? El rol subsidiario del Estado. Ellos quisieran que el Estado no solamente sea un regulador, sino sea un actor que participe en la generación de riqueza del país. Y ahí yo tengo mis reparos, en particular porque cuando el Estado ha sido empresario, esto no ha funcionado. Yo no quiero demonizar a las empresas públicas, pero creo que hay un costo de oportunidad de los recursos y si con la justa se puede desempeñar las funciones básicas, me imagino cómo sería manejar de vuelta la telefonía. Por eso ¿no? se privatizaron. Correcto. Entonces yo creo que hay cambios. Otro cambio que se estipula es darle un trato equivalente a la inversión extranjera como a la inversión nacional. Eso es discutible. La verdad es que yo creo que tenemos que atraer inversión y crearle las condiciones. Pero yo creo que esos son los temas que se están discutiendo. Creo que ya no hay cuestionamiento sobre la autonomía del Banco Central. Eso está en la Constitución y yo creo que de izquierda a derecha se respeta y se valora eso y eso es positivo. Correcto. Pero, por ejemplo, algo que a mí me preocupa muchísimo es que se quiera quitarle la protección constitucional que tienen los contratos entre privados. Y hemos visto, por ejemplo, al inicio de la pandemia, cuando el Congreso decidió aprobar una ley que suspendía los peajes, que eran contratos que tenían protección constitucional y de hecho eso incrementó la inseguridad jurídica en el país y después fue declarado inconstitucional por el tribunal. Entonces yo creo que son esos temas que yo la verdad que no entiendo por qué nos estamos metiendo en camisa de 11 varas claro, cuando hay tantos problemas. Se pierde tiempo y además, bueno, sí, obviamente va contra la estabilidad jurídica y perdemos demasiadas demandas, por cierto, ¿no? El Estado pierde bastante y pierde bastante dinero con eso. Señor Castilla, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, pero ha sido muy interesante, claro, ¿no? Esta conversación y muy claro, muy didáctico también. Lo comprometemos, ¿qué le parece a estar con nosotros una vez que se proclame al presidente y una vez que ya se confirme? Porque, bueno, yo creo que así va a ser, pero se confirme el equipo económico, ¿no? Por lo menos el ministro. Yo creo que ahí ya podemos hablar ya incluso con más sustento, ¿no? Claro, para ver efectivamente qué es lo que se tiene que hacer primero, con quiénes se tiene que conversar, cuál es lo que se espera los primeros 100 días. Yo creo que lo comprometemos. ¿Está bien?
Muchísimas gracias. Y acordémonos, una cosa es con guitarra, otra es con cajón. Por eso. Y vamos a ver si es que eso aplica o no en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. gracias a Luis Miguel Castilla. Lo cierto es que Castilla fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Alan, ¿no? De Alan García. Y él llega, asume Ollantumala y lo coloca al frente, ni más ni menos que el Ministerio de Economía. Esto habla de la estabilidad, ¿no? El planeamiento, el seguimiento, ¿no? Sí, muy bien. claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Diálogo Abierto. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Estuvo buena la celebración después del partido. Sí. Fue temprano, felizmente. Menos mal. Fue temprano. Hemos podido dormir bien, tranquilos. Estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos vía nacional, ET Perú y en todo el planeta gracias al Internet. Así es. Bueno, tenemos información en vivo porque queremos ver cómo se está desarrollando el tema de la vacunación. Recordemos que ayer hubo unos pequeños problemas en algunos centros, así que Tiffany Tipiani se ha trasladado al Agustino justamente para contarnos cómo se desarrolla este proceso de vacunación. Tiffany, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Carla, Nicolás. Efectivamente, continúan las largas filas en los vacunatorios. Esta vez estamos ubicados en el centro de vacunación del cuartel Los Barbones, en el Agustino. Precisamente vamos a dar un recorrido. Esta es la fila del Vacunacar en este centro de vacunación, donde muy temprano muchas personas en vehículos han llegado hasta este lugar para ser inmunizados, tanto ellos como también sus familiares. Más allá, ya dirigiéndonos durante toda esta calle, vamos a ver también otra fila que va a ser de las personas que vienen a pie, que han llegado desde muy temprano, aproximadamente 4 de la mañana, desde la madrugada que han llegado hasta este lugar. Incluso miren ustedes larga fila, hasta en camiones vienen, porque en realidad es la necesidad. En mototaxi también pueden venir hasta esta zona del Vacunacar a que las personas puedan ser inmunizadas. Y esta fila continúa a lo largo de esta calle, ¿no? Miren ustedes, desde muy temprano, 6 de la mañana, ya las personas están llegando al lugar para ser inmunizados. Y esto pues desde que inició la vacunación a las personas mayores de 50 años. Incluso el Ministerio de Salud ya tiene previsto iniciar con la inmunización mayores de 40 años el 10 de julio. Así es que algo muy importante también que destacar, compañeros, es que según lo que habíamos también conversado con algunos especialistas, es que precisamente en este rango de edad entre 50 y 40 años se iba a evidenciar una gran cantidad de personas que tienen que ser vacunados y por lo tanto iba a haber justamente este hecho, la aglomeración de personas, la gran cantidad, las largas colas, incluso precisamente en esta calle que estamos, que rodea precisamente el cuartel, se ve también el tráfico, ¿no? Congestión vehicular debido a las colas del Vacunacar. Muchas personas aquí ya vienen saludando, están algunos felices porque ya están contentos de ser inmunizados. Incluso vemos acá, bueno, algunas mototaxis, estamos en esta calle y esto continúa a lo largo de toda la calle. Estamos hablando solamente de la cola del Vacunacar, porque más allá todavía existe esta larga fila de personas, muchos de ellos también adultos mayores, que están en sillas, que han tenido que alquilar sillas de plástico para poder esperar en esta cola del Vacunacar en el cuartel Barbones. Incluso vamos a esperar un momento porque en realidad este tráfico nos ha dejado pues un poco paralizados para poder ver las imágenes de las colas donde están las personas sentadas en sillas y también que están esperando desde muy temprano en realidad. Incluso ya el Vacunacar ya está abierto, ya están atendiendo desde muy temprano y las personas también a pie ya están ingresando hasta este Vacunacar. Nicolás, Carla, con esta información regresamos a Estudios Centrales. Gracias, Tiffany. Bueno, largas colas entonces en el vacunatorio del Agustino. Como bien lo mencionábamos, la campaña de vacunación va bien en términos generales, pero pasan este tipo de cosas también.
Y eso habla a veces del desorden o que todo el mundo se aglomera o que también, ojo, eso es importantísimo, ¿eh? Hay que cumplir la fecha, por lo menos. Claro, si tienes que trabajar, tienes una urgencia, bueno. Pero hay mucha gente que llega en otra fecha a otra hora y entonces ahí se hace el cuello de botella, ¿no? Sí, me consta que hay personas que dicen, ay, voy a acompañar a tal persona porque tal vez la hago y me vacunan a mí también. Entonces, No, cuidado, pues, ¿ah? no. Cuidado, cuidado. Hay que Ahora, respetar. lo cierto es que el proceso sigue viento en popa y lo importante es que está creciendo en su operación, ¿no? Es decir, en su capacidad instalada. Es decir, cada vez hay más centros, de manera que no solamente hay más vacunas, sino se avanza más rápido. Por ejemplo, en Los Olivos. Claro. Ojo que no hay que olvidarnos también del interior del país, ¿no? Porque algunas regiones están pidiendo vacunas. Ahí también habría que poner... Pero en algunas, perdón, Carla, está avanzando más rápido incluso Sí, que en Lima. en Tacna. Tacna, ya están en los 40, ¿no? Bueno, decía que Los Olivos, por ejemplo, en Los Olivos, a propósito de los centros de vacunación, ¿no? Se ha instalado uno nuevo y ahí está Genaro Bernedo para darnos todos los detalles. A ver, que nos cuente. Genaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Así es, desde Los Olivos, es un espacio importante, un nuevo vacunatorio, este espacio de la explanada del municipio de Los Olivos. En acuerdo con el Ministerio de Salud, han dado las facilidades para este lugar que desde hoy ya está operativo. Justo vamos a conversar con representantes del municipio del distrito, que nos va a contar las facilidades para este espacio. Cuéntenos, esto ha sido en coordinación con el Ministerio, ¿qué zona es? Ubíquenos para que todos sepan. Bueno, ante todo, buenos días. Agradecer a la DIRI Lima Norte por el gran trabajo que ha hecho el día de ayer para apoyarnos y también a nuestros funcionarios de la municipalidad. Estamos hoy día aquí en la avenida Izaguirre con el cruce de González Prada, que es el inicio de la vacunación, y están terminando en el Izaguirre con la avenida Antunes de Mayolo. ¿En qué horario se va a atender en este punto, por favor? De 7 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, también entendemos que hay una particularidad con este lugar. Doctor, bienvenido a TV Perú, el Ministerio de Salud presente en todos los espacios. Cuéntenos, por favor, cuáles son las condiciones para venir acá, qué tipo de población se va a recibir. Buenos días, siempre recibiendo las indicaciones de nuestro director general, el doctor Darwin Cuadros. Hoy estamos estableciendo una nueva estrategia de descongestionar Plaza Norte. Debido a las circunstancias ya conocidas, nosotros hemos tomado la iniciativa y trabajando en binomio con la Municipalidad de Los Olivos, hemos iniciado un punto de vacunación en la explanada que va a permitir descargar en aproximadamente 1.500 personas diariamente. Igual invitarlos a consultar el aplicativo Pongo el Hombro por el Perú, en donde podrán ver fecha, hora y lugar de aplicación. Nosotros estamos hoy día teniendo las consideraciones por la apertura y estamos logrando atender a las personas de la comunidad de Los Olivos y los que hayan sido programados en Plaza Norte. Eso, doctor, porque al ser un nuevo punto no necesariamente está en el padrón esta dirección, pero si me sale Plaza Norte, esta es mi alternativa principal. Correcto, exactamente. La idea, como dije, es descongestionar Plaza Norte. Así que hay mucha gente que ya está en cola, que está pasando y que su punto de vacunación era Plaza Norte. Y hay gente que ya está programada inclusive para Explanada de Los Olivos. Ambas pueden venir acá, no hay ningún inconveniente. Por favor, para terminar, además de estar agendado en estos puntos, entendemos los rangos de edades o primera o segunda dosis, ¿quiénes vienen acá? Bien, hoy día pueden venir tanto primeras y segunda dosis. Hoy día empezamos un nuevo grupo etario que empieza de los 52 años de edad en adelante. Si son rezagados inclusive, también podemos atenderlos con mucho gusto. Recuerden que nosotros tenemos con este ya 11 puntos a nivel del cono norte. Los invitamos a vacunarse en los puntos según el aplicativo, lugar, hora y fecha que le correspondan. Y decirles pues que tenemos hoy día una meta por aproximadamente de 28.000 personas que vamos a vacunar. Hemos desplegado todas las brigadas necesarias para tal fin. Ha sido muy amable, doctor. Ambos, muchísimas gracias, Ministerio de Salud y Municipalidad de Los Olivos. Este es el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con González Prada. Aquí inicia la cola, usted sigue la fila y bueno, va a poder ser atendido. Con esta información desde Los Olivos, con ustedes. Gracias a Genaro Bernedo. Entonces, nuevo centro de vacunación para los mayores de 50 años en Los Olivos, 8 de la mañana con 41 minutos. Muy bien, así que se sigan ampliando para que avancen evitar... más rápido. Claro. Ahora el para problema es evitar que faltan aglomeraciones. centros, ¿no? Antes el problema es que faltaban vacunas. Muy bien, que sigan avanzando, Yo me emociono. Rapidito.
Bueno, entonces, ahora seguimos hablando del COVID, pero desde otro punto. Vamos a ver cómo están los resultados, las cifras, el tema del oxígeno, el tema de las camas. Y como siempre, tenemos a un especialista para ver el tema. La estadística, ¿no? Juan Carlos Carvajal es miembro de Open COVID Perú. Y está con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días, gusto en saludarles. ¿Cómo se ven las estadísticas, Juan Carlos? ¿Al menos hay una tendencia ya marcada, sostenida? ¿O en todo caso se puede hablar ya una tendencia? Mire, si bien es cierto, esta segunda ola nos ha golpeado mucho, ¿no es cierto? Nadie ha sido exento a esta crítica situación en el país. A bien gracias, desde mediados de abril, los indicadores en el contexto nacional, digamos que son alentadores. Sin embargo, no tiene por ningún motivo llevarnos a bajar la guardia, ¿no es cierto? Vemos una disminución muy notable en el tema de los casos confirmados, es decir, los contagios, también en el efecto final, que son los fallecimientos por COVID, donde inclusive ya con el sinceramiento realizado, en abril las cifras estaban por encima de los 800 decesos diarios. Hoy, con el último informe del día de ayer, el promedio diario está bordeando los 200. También se percibe una disminución en la ocupación en hospitalización desde finales de abril, en un menos 40%, donde estábamos por encima de 15.000 ocupaciones en hospitalización. Hoy estamos bordeando los 8.000. Y de igual modo se ve en UCI, en un menos 14%, donde a finales de mayo estábamos en una cifra por encima de 2.600. Hoy estamos bordeando los 2.300. Entonces, eso habla de alguna manera de que estamos en un descenso muy notorio de esta segunda ola, cercano, sí, a las cifras que tuvimos en el descenso de la primera en noviembre del año pasado, ¿no? Eso justamente iba a apuntar, ¿no? Que recuerdo mucho que se señalaba de manera optimista que había, igual como lo sostiene usted, ¿no? Había bajado la hospitalización, había bajado los contagios y luego, ¡pum!, vino una ola que nos revolcó a todos, ¿no? Se puede decir, no se puede decir, mejor dicho, que no va a haber una tercera ola. ¿Es muy difícil señalar? ¿O ya el número de contagios? Porque estamos hablando de un registro, ¿no? Una cifra oficial, pero hay seguramente un subregistro grande de contagiados. Sí, correcto. Mire, como usted lo refiere, en octubre, noviembre del año pasado, cuando estábamos en pleno descenso, señalaban pues que era muy ilusorio, ¿no es cierto?, una segunda ola, pero sin embargo la situación, si uno lo veía en Europa, ya estaban viviendo en una segunda ola, lo cual nos afectó a nosotros y fue muy letal. O sea, fue una segunda ola muy rápida, con las variantes inclusive. Algo que, digamos, el contexto de ese descenso de la primera ola con respecto a esta segunda, el contexto es totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque mientras en esa primera ola, en su descenso, no contábamos con tantas plantas de oxígenos como hoy sí la contamos, a bien gracias, cerca de las 300, cosa que en esa oportunidad era por debajo de 80, 70 plantas de oxígenos a nivel nacional. En esa oportunidad no contábamos con tantas camas UCI como hoy sí la tenemos, ¿cierto? Más allá de 2.500. Otro contexto es que en ese tiempo pues no estábamos vacunando, hoy sí estamos vacunando. Si bien febrero, marzo y abril el promedio diario era muy bajo en este año en cuanto a la vacunación, pues claro, porque no teníamos tantas dosis, pero a partir de mayo, junio ha ido aumentando e íbamos protegiendo justamente a la población mayor afectada, nuestros adultos mayores, y justamente esta vacunación a estos grupos etarios ha hecho que la tasa de mortalidad en cuanto a muertes por toda causa o muertes por COVID haya hecho pues que esta segunda ola descienda muy notoriamente y muy rápidamente. Hoy, digamos que es muy prematuro hablar de una tercera ola porque estamos en un descenso, ¿no es cierto?, de la segunda, pero aún es latente porque las variantes están y hay población aún no vacunada. Hablamos de los jóvenes y adultos que pues ellos deben de cuidarse, ¿no? Porque lo vemos en Chile, por ejemplo, ¿no?, donde hay una alta tasa de vacunación, pero justamente la población no protegida, no vacunada, son los que lamentablemente no se están cuidando y están conllevando a una mayor demanda hospitalaria, ¿no? Ahora, pero el hecho concreto, y solamente basta salir a la calle, es que la gente está saliendo más, está en restaurantes, está en cafés, en fin, se está reactivando totalmente la economía, digamos,
porque la gente está saliendo y no necesariamente porque está vacunada. Y es precisamente porque los índices han bajado o porque la gente está más vacunada o qué sé yo. Y es como que se están celebrando reuniones en casas. Es decir, nos estamos ya confiando demasiado también. Entonces, ¿cuál es la recomendación, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico? Teniendo en cuenta que, según las entrevistas que hemos ido haciendo desde, digamos, el sector salud, no se ha hecho muchísimo por tener más oxígeno por si nos viene una tercera ola. Sí, aquí la recomendación, y nosotros, bueno, desde Open COVID que analizamos datos, sabemos que los números no hacen más que reflejar, por un lado, el comportamiento de la población que le da a la pandemia, y por otro lado, las medidas sanitarias que muchas veces, tardes o tempranos, se den ante un crecimiento en un determinado lugar. Si bien es cierto, como les decía al inicio, en un contexto nacional estamos en un descenso, pero cuando uno hace el disgregado por región y si es posible por provincia, es pues que, como ya hoy sabemos, es la región Arequipa y la provincia de Arequipa que aún está en una situación crítica, pero esto, por ejemplo, no viene desde que se tomaron las medidas a finales de mayo, sino desde abril. Es por eso que cuando exista algún pequeño brote, y más aún si estamos en descenso, inmediatamente tomar las medidas, tomar más testeos, ¿no es cierto? El cerco, ¿no? El cerco y ver también. exacto, y ver qué población, qué grupo etario es el que está ocasionando, ¿no es cierto?, este crecimiento. Claro. Eso es importantísimo, ¿no? Una pregunta final cortísima. ¿Por qué la ocupación en UCI no baja en la misma proporción? Tiene que ver porque a veces la gravedad hace que los pacientes se queden por mucho tiempo, supongo. Sí, así es, efectivamente. Yo recuerdo que cuando asumió este nuevo gobierno, y lo mencionó la ministra Violeta Bermúdez, que existían en ese momento alrededor de 700 personas por más de 6 meses ocupando ya una cama UCI. Eso es un tiempo grande, ¿no? Y sí sería importante también que sepamos ese dato, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta información. Estaremos en contacto seguramente más adelante para seguir hablando sobre este tema y ojalá podamos minimizar de alguna manera. No nos confiemos, ¿no? Claro, minimizar los efectos de una posible tercera ola, ¿no? No nos confiemos. Y es verdad lo que señalaba nuestro invitado, ¿no? También ya hay que empezar a focalizar, ¿no? Porque ya está claro el panorama, ya sabemos qué regiones padecen más en esto del COVID, cuáles están más perjudicadas en este momento, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Entonces, si ya sabes que Arequipa está con muchos casos, incluso las variantes, eso tiene que hacer el cerco. Y sus alrededores, ¿no? Y sus alrededores, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido las autoridades están haciendo bien. No es una lucha fácil. A veces la mezquindad también de mezclar política, ¿no? Con una tragedia social y mundial como esto, ¿no? hace que nos vayamos de boca, como se dice, ¿no? Lo cierto es que este gobierno encontró, bueno, este gobierno, y me refiero a todo el periodo, incluso a Martín Vizcarra, que hoy es muy cuestionado, pero ¿qué cosa encontró en el sector salud? ¿Cuántas camas UCI encontró en el sector salud? ¿Cuántos balones, cuántos centros médicos, cuántos balones se encontraron? Entonces, que esto sirva de lección, porque este tipo de cosas, Carla, incluso, vamos a la cámara central, por favor, incluso hablábamos de temblor, un desastre natural. ¿Qué podría generar? ¿Qué capacidad tenemos para atender una emergencia? Claro, ni siquiera preparados estamos. Pero bueno, en todo caso, vamos a conversar de eso y otros temas con nuestro siguiente invitado, que es analista político. Él es José Carlos Requena, ya es amigo de la casa además, ustedes lo conocen, así que vamos a hablar con él sobre lo que estamos viviendo en estos momentos y qué podemos esperar pronto. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Carla, Nicolás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, José Carlos, cuéntanos tu opinión respecto al panorama político en estos momentos. Bueno, como que nos hemos calmado un poquito, creo que por el triunfo de Perú, ¿no? Y qué sé yo, pero en realidad está latente ahí, todavía no tenemos presidente proclamado, digamos, Fuerza Popular sigue, digamos, ante el Jurado Nacional de Elecciones
haciendo pedidos, digamos, de reconsideración. Es decir, ¿qué nos espera? Y estamos, ¿qué? 3 de julio. 3 de julio, el 28 supuestamente debería juramentar el presidente. Sí, bueno, mira, yo creo que estas intenciones de, digamos, convocar nuevas elecciones, por ejemplo, que estaban muy latentes hace 10 o 12 días, como que se hubieran efectivamente amainado. Yo diría que estamos a la espera de la proclamación, básicamente, ¿no? Porque creo que aun cuando faltan algunas audiencias, que seguramente el Jurado Nacional de Elecciones anunció que no más del 15 sería, pero creo que nos conducimos a una proclamación, ¿no? Yo creo que cuando se retira Arce del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se temía que hubiera una seguidilla de traspiés. Eso no se ha dado, el Pleno ha seguido sesionando, en consecuencia, efectivamente, yo esperaría que en los próximos días, espero que antes del 15 de julio, porque cuando el vocero del jurado dice 15 de julio, uno pensaría que efectivamente el 15 de julio lo va a hacer, con lo cual te deja solo 10 o 12 días para una transición relativamente ordenada, que es sin duda muy poco, ¿no? Es poco y eso puede pasar factura después, ¿no, José Carlos? Sin duda. Ahora, ¿dónde crees que está el soporte de esta situación para Castillo? En el hecho de que la comunidad internacional ya prácticamente lo da como el próximo presidente de la República, a raíz de, digamos, el informe de los veedores de la OEA, ¿por ahí pasa? Bueno, ese creo que ha sido un movimiento importante, ¿no? Efectivamente, después de las traspiés que comentaba el jurado con la renuncia de Arce, la semana posterior se dan todos estos comunicados de básicamente la totalidad de la comunidad internacional reconociendo la transparencia del proceso electoral. El proceso, claro. Y lo que también se ve es que este sector un poco más intransigente como que se fuera aislando, ¿no? Entonces el viaje a Washington, por ejemplo, de una delegación de este grupo no ha traído los resultados que tiene. El pedido de la señora Fujimori para que el presidente Sagasti solicite una auditoría no ha tenido tal vez, perdón, José Carlos, en esa línea, tal vez si es que en la comunidad internacional se hubiera percibido otro mensaje, tal vez el presidente Sagasti sí hubiera evaluado una auditoría, ¿o consideras que eso de ninguna manera iba? Bueno, es que la verdad, mira, han habido observadores, con todas las complicaciones y con todas las mejoras que hay que hacer, sin duda, sobre todo en el funcionamiento del jurado, no, digamos, han actuado con autonomía, digamos, a lo largo de todos estos meses que han habido el proceso electoral, en ningún momento ninguno de los actores políticos se quejó. Quizás la única queja fue la del señor Vega Antonio, que se retiró del primer debate presidencial, y punto. Pero el resto de cosas, de hecho, el Congreso, que ya recibió credenciales, ha sido elegido por el desempeño de de los entes electorales autónomos. En consecuencia, no hay razones, la verdad, para hablar de un fraude, creo yo. Creo que eso la comunidad internacional lo ha entendido a plenitud, y en consecuencia un pedido de auditoría como que no tiene ese soporte, ¿no? De hecho, no hay unas pruebas contundentes como para decir, oye, acá ha habido algo chueco, pues hay que revisar, ¿no? Ok, ahora, poniéndonos en este caso que ya, como tú has mencionado, ya las aguas están volviendo, digamos, a su cauce y que solamente estaríamos esperando una proclamación. ¿Lo van a dejar gobernar? Ya corriendo un poquito más allá, porque hay que tener en cuenta que si efectivamente asume Fuerza Popular que pierde, digo, si es que asume entre comillas, porque hace 5 años estamos arrastrando el hecho de que no asumió que perdió, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, en el resto de lo que viene, de la gestión, ¿no es cierto? ¿Se va a dejar gobernar? Eso teniendo en cuenta solo a Fuerza Popular, sin dejar de tener en cuenta el sector de derecha más radical que hemos visto, no necesariamente Fuerza Popular, sino también otro sector, que inclusive lo hemos visto en las calles. Yo empezaría por un círculo más próximo, y es el entorno de Castillo. ¿Lo dejará gobernar? Fíjate, o el propio Castillo será capaz de tener coherencia en las cosas que hace y dice, porque si juntamos el llamado del sábado a que el señor Velarde permanezca en su puesto
con lo que anunció la noche del jueves, que de todas maneras va a plantear una asamblea constituyente, pues son mensajes un poco contradictorios, ¿no? Entonces, le va a tocar primero resolver estas contradicciones, estas presiones que van a haber sin duda al interior del gobierno, porque ahí uno puede distinguir el peso que va a tener Cerrón, si alguno, la presión que va a significar Juntos por el Perú, el propio entorno del señor Castillo, lo que puede traer el señor Salaverry, por ejemplo, que ha colaborado con él también en la última etapa. Entonces, yo creo que van a ver, primero va a tener que hacer eso, para luego ver este frente que tú mencionas, que efectivamente debe estar muy complicado también, porque, sobre todo en el ámbito de la derecha, estamos viendo una derecha muy activa en términos de marchas, en términos de presiones, en términos de presencia mediática, que hace tiempo no estaba así. Entonces, yo creo que van a ser momentos tensos y va a depender que un gran sector de centro, que un gran sector de gente que la verdad lo que quiere es que se solucionen sus problemas, tenga un peso y pueda hacer sentir esta voz y esta expectativa. Preocupa, bueno, al final no se modificó nada sobre la cuestión de confianza, ¿no? y los términos de la vacancia. Eso es lo que preocupa, ¿no? Con los antecedentes de los últimos años, José Carlos. Ahora, viéndolo en perspectiva, ¿no? Si el Congreso es el que le da el equilibrio, ¿no?, al Estado, ¿no?, al Ejecutivo, se ve mejor, digamos, un Congreso de derecha, ¿no?, haciéndole el contrapeso a un gobierno de izquierda, que al revés, ¿no?, aunque un gobierno de Fujimori probablemente el contrapeso esté en las calles, ¿no? Claro, eso hablando de una responsable oposición, ¿no? Y eso ya casi es una utopía, pues aquí, ¿no? Bueno, la verdad, sí, bueno, vamos a ver eso recién cuando terminemos de conocer y identificar los rostros de los 130 congresistas. ¿Quién asume algún liderazgo? Sí, sí, sí. Y conocerlos, ¿no? Y conocerlos. Con sus votos os conoceréis, ¿no? Efectivamente, yo creo que algo que si quieres da un poco más de expectativa es que este es un Congreso de 5 años. En consecuencia, no están apurados como en el Congreso que está por terminar. Entonces, las motivaciones son distintas. Yo esperaría, más con esperanza que con certeza, que se instale una oposición efectivamente responsable, que no active estos procesos de manera irresponsable, como se ha dado en el pasado reciente. Me refiero al proceso de vacancia, porque efectivamente los estímulos para la ingobernabilidad, la cuestión de confianza por el lado del Ejecutivo y la vacancia por el lado del Legislativo están intactos, ¿no? Entonces, yo espero que eso se dé, espero que hay creo que 2 bancadas claves que hay que ver cómo se ubican, que son APP y AP, y vamos a ver qué liderazgos terminan consolidándose ahí. Ya hay vocerías en ambos casos. Entonces vamos a ver, yo tengo mucha expectativa de lo que estas bancadas puedan hacer. Ahora, eso teniendo en cuenta que acaban de archivar una moción de censura para la mesa, pero sin embargo se ha mencionado que está corriendo una moción contra la señora Vázquez, es decir, continúan amenazas. ¿Eso crearía inestabilidad en estos momentos de transición? Mira, yo creo que este Congreso básicamente seguramente se va a abocar a una agenda muy pequeña. Estas cuestiones de la censura de la señora Vázquez seguramente van a circular hasta último minuto. Creo, sin embargo, que van a ser cosas meramente simbólicas. Yo creo que con el resultado de la última votación en la que solo 22 congresistas votaron por ello, pues claramente no tiene el respaldo, ¿no? Hablábamos más temprano con Luis Miguel Castilla. Era inevitable, José Carlos, hacer la comparación, ¿no? Buscar similitudes, hacer un paralelo con el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y él decía algo que era muy cierto, ¿no? La diferencia entre Humala y Castillo, bueno, una de las diferencias, pero más marcada, él desde su experiencia decía, es que Humala no tenía este sector tan radical, ¿no?, que, bueno, que incluso se adjudica la propiedad, ¿no?, del partido. Me refiero, por supuesto, al señor Cerrón y todo su grupo, ¿no?
¿cómo va a poder manejar esa papa caliente, ¿no? Castillo, que parece que da un paso, 2 pasos, retrocede 1 y está en esta situación, ¿no? Entonces, parece que ni siquiera el mensaje conciliador de Pedro Franque alcanza. Sí, ahí, y por eso les decía que cuando Carla preguntaba, ¿lo van a dejar gobernar? En realidad yo decía, bueno, primero su entorno lo dejará gobernar porque son presiones muy complejas y efectivamente creo que Castillo se parece más al Humala 2006 que al Humala 2011, ¿no? Al Humala de polo rojo. Con la diferencia de este peso del sector que mencionaba Castilla, que efectivamente... Verán, miren, son 9 de la mañana y yo ya he visto 2 tweets del señor Cerrón hablando de la Asamblea Constituyente. Pero esos tweets son, a ver, un paréntesis, esos tweets parecen más de una persona desesperada, ¿no? De alguna manera de hacerse notar, oye, por si acaso estoy aquí, no sé si te has olvidado de mí, Castillo. Sí, efectivamente, pueden responder a eso, pero por lo menos en la percepción de la gente, la encuesta Ipsos hablaba de que cerca del 36% pensaba que el señor Castillo era quien más influía, perdón, el señor Cerrón era quien más influía en Pedro Castillo, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo creo que Pedro Castillo tiene menos margen del que tenía Humala el año 2011, entre otras cosas porque la hoja de ruta de Humala ya era una apertura o una corrida al centro, ¿no? O el propio nombramiento de Castilla, cuando sus aliados esperaban que nombrara a alguien de izquierda en el MEF, pues ya terminó de darte un giro, ¿no? Ahora, José por eso Carlos, creo que va a ser fundamental los primeros nombramientos que conozcamos. José Carlos, una chiquita nomás. ¿Tú crees realmente que Cerrón y Castillo, como ha dicho Aníbal Torres, estén distanciados? Yo todavía no puedo ver eso. Yo creo que claramente hay no están tan unidos, creo que hay más voces. Si en la primera vuelta estaban solos, ahora ya hay muchos más frentes y creo que cada frente tiene una influencia y creo que Castillo está terminando de ver por dónde va, ¿no? Perfecto. Claro. Muchas gracias, José Carlos. Mil gracias. Y estaremos conversando más seguido porque, bueno, todavía hay mucho que hablar. Mucho pan por rebanar. Hay mucha historia que contar. Gracias, José Carlos. Chao, gracias. Nos vemos. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, yo diría que si no estuvieran distanciados, no habrían tantos gritos, ¿no? Tuiteros, ¿no? Claro, te quedas tranquilo nomás esperando tu momento y no hay. Pero tenemos a Bermejo también. Hay muchos. Sí, pues es verdad. Francos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Volvemos. Respiramos. Regresamos en breve. Ya viene tu bloque favorito. Me encanta el fútbol. Es que a mí me encanta el fútbol, pero que no sé, pues, las técnicas técnico-tácticas. ¿Cómo es? Técnicas tácticas. Técnica táctica. Bueno, no hablemos de fútbol. Vamos a hablar nuevamente, vamos a retomar el COVID, Carla, pero desde el enfoque mundial, ¿no? Pero nuestra región, en realidad, ¿no? ¿Cómo afronta, cómo enfrenta América el COVID? Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos del Perú? Les saludamos desde las alturas de Santiago de Chile, cuando las temperaturas han sido bastante bajas, un promedio entre 5 y 7 grados ha sido la mínima durante esta última semana acá en la capital. Pero, ¿les parece que vayamos a revisar la actualidad del COVID-19 de la pandemia en nuestro país, donde la variante Delta ha acaparado la mayor información durante esta última semana, donde esta compatriota viajó desde Estados Unidos hacia nuestro país y por supuesto también han salido nuevas actualizaciones de esta noticia. Primero, que no cumplió la cuarentena obligatoria que se le hace a todas las personas que ingresan al país. Segundo, que mintió y asistió también al funeral de su madre en la ciudad de Talca, y además también informó que se paseó por diversos lugares de ese lugar. Hasta el momento solamente han habido 2 contagiados con esta variante Delta que tiene al mundo bastante preocupado. Vamos a los números. 4.086 nuevos casos fueron los confirmados por las autoridades chilenas. Ha habido una significativa baja de los contagios en el país. Lo que sí llamó la atención que fueron 221 personas que fueron fallecidas debido al COVID-19. Mientras tanto, el proceso de vacunación sigue, por supuesto, sumando nuevos adherentes. 450.000 nuevas vacunas Pfizer han llegado acá a territorio chileno.
Buen día. Para Radio Nacional y TV Perú desde Venezuela, le reporta José Esqueda. En el contexto del operativo que viene desarrollándose a nivel nacional, están instalados 151 centros de vacunación masiva, donde son recibidos diariamente, de lunes a domingo, todas las personas que son convocadas vía mensaje de texto para tal fin, donde se les indica el centro de vacunación, la hora y el día que deben acudir. Igualmente es importante resaltar que en los próximos días se incorpora la Cruz Roja Internacional a este macro operativo, de manera tal que hay una nueva posibilidad al ampliar el número de centros de vacunación y que toda la población pueda acudir masivamente y recibir las respectivas dosis. Quiero señalar que desde el momento en que se inició la pandemia en Venezuela hasta la fecha, según información oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud, existe un total acumulado de 272.714 personas contagiadas, con una tasa de recuperación de un 93%, lo cual habla de la efectividad que ha tenido el despliegue que se ha desarrollado en todo el territorio nacional. Desde Venezuela reportó José Esqueda. Hola, buenas tardes. Este es un saludo desde Colombia. Les habla Diego Vallejo para la Radio Nacional Televisión de Perú. Esta semana en Colombia hemos tenido una dinámica nuevamente bastante compleja. En promedio se han presentado entre 590 y 600 personas que han fallecido por COVID, lo cual ha disparado bastante la preocupación en todas las unidades de cuidados intensivos en todo el país. En este momento en Colombia, a la fecha, tenemos acumulados un total de casos de 4.270.000 personas que han padecido de COVID y hemos recuperado 3.960.000 personas. Muertes en total, ya pasamos la barrera de los 100.000 habitantes que han fallecido, tenemos hoy 107.000 personas fallecidas. Esta semana el gobierno colombiano ha agilizado un poco el tema de la vacunación. Se espera tener a los meses de septiembre más o menos de este año, tener al 40-50% de la población colombiana vacunada. Hoy el 13% de la población está vacunada. Sin embargo, gracias al apoyo de Estados Unidos nos llegó dosis por 2,5 millones de dosis adicionales. De igual manera, el sector privado, en asocio con el gobierno, hizo una compra de 1,5 millones de vacunas para que muchos empresarios puedan vacunar a sus empleados. La situación sigue siendo compleja, se siguen haciendo esfuerzos muy grandes, pero seguimos en alarma roja en Colombia. Nuevamente, muchas gracias para todos los amigos de Perú desde Colombia. Muy bien, gracias a nuestros colegas de la región. Muy bien, y ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Arequipa con nuestra compañera Luciana Cuentas. Nos vamos para allá, Luciana. Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Así es, desde este lunes se levanta el cerco epidemiológico en Arequipa, que restringía tanto el transporte aéreo como terrestre. Y nosotros ahora vamos a conversar con el alcalde de Arequipa, el doctor Omar Candia, para que nos comente acerca de los resultados de estas 2 semanas en las que se ha aplicado este cerco y también qué viene ahora a partir de la fecha. Alcalde, buenos días. Para que nos comente, por favor, cómo usted ha visto esta medida, ¿no?, durante estos 15 días. ¿Cuáles son los resultados? Mira, en realidad esta es una medida que pareciese más una improvisación, ¿no? Hemos observado que no viene acompañado de disposiciones de carácter epidemiológico, de carácter médico, más ha sido un aislamiento de Arequipa que ha generado todo un mercado informal. Los medios de comunicación en nuestra ciudad, sobre todo las redes sociales, han informado cómo vehículos ingresaban y salían a Arequipa, incluso por trochas carrozables que no se utilizan, exponiendo la salud, la vida de las personas y en condiciones de insalubridad. Es decir, se ha generado un mercado informal, ¿no? Qué bueno que el gobierno haya repensado y que levante esta medida. Sí consideramos que Arequipa pasa por una situación bastante crítica. Y contener el contagio no pasa por aislarnos, pasa más bien por integrarnos, por tener políticas públicas sanitarias que nos integren y que nos permitan tener el acompañamiento del gobierno nacional, que dicho sea de paso, existe, ¿no? Pero creemos que se tiene que dar más porque en Arequipa tenemos no solo la variable Delta,
sino que ya son 7 semanas consecutivas que estamos en el pico de la segunda ola, con en promedio 40 muertos por día y cerca de 1000 infectados por día en promedio. Hablaba del transporte informal que se ha incrementado bastante durante estos días. ¿Esto podría generar en todo caso más contagios de repente durante las siguientes semanas? No creo, porque tampoco hemos tenido pues un transporte informal masivo, ¿no? Sí se ha dado y lo hemos observado. Sí creo que hay que replantear la estrategia, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que fortalecer la estrategia de contención comunitaria, mercados, transporte público, comercio, control de aforos. Tenemos que reforzar la estrategia sanitaria que ya se está haciendo con la ampliación de las camas UCI, ampliación de la capacidad hospitalaria, reforzar el primer nivel de atención. Si fortalecemos el primer nivel de atención, vamos a evitar que los grandes hospitales COVID terminen saturados. Y necesitamos redoblar los esfuerzos en la vacunación. Nosotros hacemos un pedido al presidente de la República, a la presidenta del Consejo de Ministros, al ministro de Salud, que redoblen la estrategia de vacunación, que se vacunen todos los mayores de 18 años, que haya una vacunación masiva que nos permita justamente contener la ola de contagios. Bueno, usted mencionaba también puntos importantes, ¿no? Como es el control del transporte público y también de los mercados. ¿Qué se va a hacer ahora en adelante a partir del lunes? Que bueno, hay que recordar también que seguimos en un nivel de alerta extremo. Nosotros seguimos con los protocolos de bioseguridad, en buena hora que el MEF ha considerado como una meta, porque la evaluación ya no la hace la propia institución, sino la hace un nivel de gobierno superior. Y en el caso de Arequipa hemos pasado todas las evaluaciones de mercados, de protocolos de bioseguridad. Hemos redoblado a partir del 1 de junio el proceso de fiscalización en el transporte público. Son más de 100 inspectores que se han incorporado a la tarea de fiscalización. Estamos trabajando con la Policía Nacional del Perú y esto nos va a ayudar, no solo en la capacitación. Cerco epidemiológico en Arequipa, ¿no? Importante porque ahí sí se teme, ya lo conversamos con un especialista más temprano, una tercera ola. Así es. Bueno, le agradecemos a nuestra compañera Luciana Cuentas por la información, por supuesto. Estaremos en contacto con ella porque es importante saber cómo se va avanzando y cómo va el proceso de vacunación también en Arequipa. Correcto. Cambiamos el tono de la información. Uy, no, ya porque empezamos. ya está aquí. Ya está aquí. Ya está listo. El hincha número 1 de la selección. Bueno, vamos a Doy ver. fe de que él sí era optimista de que Perú ganaba de todas maneras a Paraguay. Ah, bueno, pero quiero saber ahora si es optimista en el próximo partido, ¿no es cierto? Luchito, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Bien abrigado, además, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. Sí, optimista siempre. Vivo en optimismo permanente, así que vamos a ver qué termina por pasar. Aunque quiero decir algo, creo que nos quedamos sin nuestro Neymar. Lo de Carrillo, quiero que se entienda la comparación. No estoy diciendo que Carrillo juegue como Neymar, pero es tan desequilibrante la selección nacional como lo es justamente el brasileño en la suya. Es una baja sumamente importante para Perú, pero lo importante es que ya estamos en semifinales. Creo que se cumplió el objetivo. Gareca la volvió a hacer. Mucha gente hasta hace poquito tiempo, no sé si tantos, pero sí un grupo de gente pedía ya que Gareca termine su ciclo con la selección. Creo que Gareca nos vuelve a mostrar que tiene la capacidad para llevar y aprovechar de cada uno de los jugadores lo máximo. Y esto se demuestra en un partido que no fue fácil. Pudo cerrarse antes. Creo que Perú también se complicó solo ante Paraguay. Sí, sí, claro. Incluso se pudo evitar, bueno, ya no hablemos, ¿no? del pasado. Se pudo evitar, digo, de la expulsión de Carrillo, ¿no? Si se hubieran hecho los cambios de pronto antes, ¿no? Así es, claro, las situaciones se presentaban así. ¿Qué hacemos, Luchito? Vamos al TAS para que Carrillo juegue. Vamos al TAS. No, somos dramáticos los peruanos, ¿no? Nos encanta. ¿Pero por qué? Porque no sé, Carla, porque siempre nos baja. Por favor, le digo, danos unos minutos de respiro, de tranquilidad, es de una felicidad. pinchaglobo. ¿Por qué? No quiere que seamos felices, Luchito. No, sí, pero bueno, vamos a ver, analiza, Luchito, qué es lo que tenemos que mejorar para el próximo partido, que no creo que sea tampoco ¿Qué tan podemos fácil. hacer para ganar a Brasil? Claro, Jugar con 15 más o menos. Algo así, dime. Es que no va a ser fácil, no va a estar Carrillo, ¿no es cierto? Y además nos golearon la vez pasada, ¿cómo vamos a llegar en ánimo?
No sé, tú a ver. Pero cuéntame. es que ella se acuerda de lo negativo, Luchito. No. Yo me acuerdo de la final de la final de la última Copa América, que incluso empezamos ganando el partido, ¿no? Soy realista, pues, ya. Déjalo, Luchito. Sí. Lo que pasa es que Carla quiere que uno analice la parte técnico-táctica. Por del supuesto. partido. Esa es la parte que le fascina. Me encanta. Del fútbol, ¿no? El tiki-taka, ella habla de chocolate aquí. Por favor, por favor. Ahora, va a ser difícil reemplazar a Carrillo, definitivamente creo que todos coincidimos en eso. Hay variantes, va a tener que manejarlas, por ejemplo, Cueva por derecha, por ahí Berico ocupando la posición que deja Cueva, porque Cueva va a tener que cambiar de ubicación, es una alternativa. Otra posibilidad que también puede manejar Perú es tratar de poner a Raciel García Cartagena, que es la que a mí más me gusta, como posibilidad, porque hay que contener a Brasil. A Brasil no puede salir a jugar de igual a igual. Sería un absurdo. Creo que las veces que lo intentamos nos fue bastante mal. Hay que esperar a Brasil y después ver qué termina por suceder en el tema del contragolpe con una Padula, que además, qué injusticia, ¿no? Le quitaron un gol ayer. Sí. Se lo quitaron. Hubiese alcanzado a Messi. Cierto, el informe del árbitro. ¿Eso es irreversible? Irreversible. A no ser que haya una toma que finalmente termine por demostrarlo, que en realidad nosotros nos quedamos con la imagen del gol de la Padula. No hubo la percepción de que finalmente Gómez marcó contra su propio arco. Pero la situación al margen de eso es que haya empujado la pelota a la Padula, estamos con un 9 realmente importante para la selección y que va a ser de mucho cuidado para Brasil. Defensivamente me preocupa. Es decir, si voy a ponerme en la posición de Carla Jará y las preocupaciones que tiene. Las preocupaciones son defensivas. Nos hacen 3 goles. 3 goles, creo que ahí andamos. Todavía Gareca no termina por cerrar el círculo y decir quién debe ser el acompañante de Ramos. En lo personal, Ramos no me termina por convencer. Es el jugador para Gareca inamovible, pero es el jugador que a mí no me termina por convencer en la defensa de la selección. Veremos. Entiendo que Santamaría probablemente no esté en el siguiente partido. ¿Y Abraham? Sería el reemplazable. Por ahí puede ser Abraham, puede ser Callens, ya completamente recuperado. Creo que se va a inclinar por Callens en una situación que debe corregir. Ahora, otra posibilidad para Perú es que Cueva pase por derecha y Marco López ocupe su posición, que tiene mucha marca por ese lado para apoyar a Trauco por la izquierda. O sea, son alternativas. Hay variantes, sí las hay. Ninguna ofensiva, ninguna para despegar hombres hacia arriba, para tratar de jugar como jugaría Perú con Carrillo, pero con Brasil no hay que jugar así. Con Brasil hay que saber las limitaciones, que son muchas a comparación de los brasileños, y hay que manejarlas. Cada partido es una historia distinta. O sea, tampoco me inclinaría a pensar que todo está echado para Perú, que la suerte está echada, que no tenemos posibilidades. Chile le hizo una pelea muy grande a Brasil, fue 1-0 apretado el marcador, más allá de quedar con 10. ¿Por qué no podríamos dar una gran sorpresa, no? Bueno, en la última Copa América dimos la pelea, ¿no? Dimos la pelea en la final, habíamos sido goleados en la primera fase, ¿no? Entonces, yo creo que... un solo partido. Claro, es matar o morir. Así es, no es partidos de vuelta que hay más alternativas de que el grande termine por comerse el chico. Aquí hay posibilidades, sí, y el equipo peruano por lo menos nos ha demostrado que sorpresa nos da y positivas nos entrega también, ¿no? Esperemos que ahora sea una. Ahora, ¿cómo llegan a pararse en la cancha frente a, ¿no? Por ejemplo, Cueva, ¿no? Cueva, porque todos los jugadores, tanto brasileños como peruanos, ya están cansados, o sea, ya están entrando a la fase final, entonces están cansados, ¿no? Y anímicamente, algunos más comprometidos que otros, como Cueva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo se paran en la cancha? ¿Cómo superan, no? Pero la parte de recuperación es lo que puede preocupar, ¿no? Porque la parte de motivación no creo. Yo creo que cuando a Perú le hacen el gol en el minuto 89 y te gana por penales, significa que tiene capacidad para recomponerse anímicamente, ¿no? Porque si te empatan en ese momento es como para tirarte abajo, ¿no? Claro. Y decir, bueno, no era para nosotros este partido, ¿no? Claro. Y terminan por ganarlos por penales. Y también otro tema importante es la motivación económica, pues, ¿no? La motivación económica. La selección, por ejemplo, ahora tiene $9 millones asegurados por haber llegado a esta posición. Bien. De ser subcampeón, 11 millones. Y de ser campeón, 16 millones. Hasta Agustín Lozano quiere jugar. Bien. Hay mucho dinero en juego, pero claro, acá lo que importa fundamentalmente es el amor a la camiseta y lo que está trascendiendo la selección, ¿no? Que creo que está haciendo un trabajo
maravilloso en el campo que se refleja en la respuesta de la gente, la alegría de la gente. Mira, Carla Jarada está feliz porque ganó Perú. No es una reacción. Me cambia el ánimo. Es que no solamente a mí, a todo el país. Además, todo el país necesita de buenas noticias. De buenas noticias. Luchito, tú hablas de la recuperación anímica, pero ayer los paraguayos patearon como los peruanos antiguos, ¿no? Los peruanos antes de la era Gareca, ¿no? O sea, patearon horrible los penales. Sí, patearon horrible. En realidad sí patearon bastante feo. Cueva pateó al arco. Creo que no la mandó arriba. Hay una reacción increíble. Ormeño también. Creo que es una muy buena tajada de Silva. Una muy buena tajada. Saca una mano muy buena que le ataja el penal a Cueva. Aparte, Cueva tenía su revancha, ¿no? Era el penal que definía todo. ¿Te imaginas de haber marcado? Se hubiese quitado de encima el tema del penal en el Mundial. Ahora lo que se hace es más bien esperar que si hay otra definición, Cueva no patee. Yo creo que Cueva va a volver a patear. O sea, si hay otra definición por penales, yo me arriesgaría a decir que entre esos 5 ejecutores va a insistir con Cueva Gareca. Pucha. Esperemos que termina por pasar, ¿no? Aunque a la gente pero ¿por seguramente qué? no le guste mucho la idea. No me gusta la idea. ¿No? Es que para mí, por ejemplo, ayer Ormeño tampoco debió patear. Sí, es cierto. Ahora, también si nos encontramos en esa situación, si Advíncula hubiese errado el penal que pateó, todos recordamos que en definiciones pasadas Advíncula pateó, y cuando uno iba a llegar a Advíncula con la pelota al punto de penal, uno decía no. Claro. Y terminó por marcar, ¿no? Es una situación muy especial. Y a los penales van los que se sienten convencidos de pegar. Eso, ya ni siquiera hablo de la técnica, nada. Yo hablo de quien está mejor anímicamente. Yo no sé. Es, porque puede ser uno muy Trauco, puede ser muy técnico, pero si Trauco no se sentía con confianza, no debía haber ido a patear el penal. Por eso, Cueva estará con confianza. Ahora yo a ese análisis riguroso de mi compañera, por favor. yo debo de agregar de que Cristian Cueva está haciendo una gran Copa América. Sí. Ha mejorado su nivel a los últimos meses, por lo menos. Entonces, él probablemente se siente muy bien anímicamente. Pero bueno, esto es así, pues, ¿no? El arco se hace chiquito. Ahora, los diferentes son definitivamente Carrillo y Cueva en la selección. Así es. Cuando ellos juegan, la selección juega, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Ahora, la Padula está para hacer su trabajo, que es excepcional. Encontramos puntos altos en Yotun, en muchos pasajes de partido. Tapia tiene momentos también, creo que importantes, pero la selección se maneja en torno a lo que pueda hacer Carrillo y Cueva. Me jugaría en ese orden incluso, ¿no? Por eso lamento mucho la expulsión de Carrillo para el próximo partido, pero entiendo que Gareca tenía planteado otro sistema para jugar con Brasil, ¿no? Demasiadas experiencias negativas con Brasil como para repetir lo hecho antes, ¿no? Sí, hay que defenderse. Ahora, hay que verlo de otro lado, Peluchito. Tú sabes cómo somos nosotros, tú y yo, ¿no? Nosotros nomás. Oye, no me excluyas. Carrillo va a estar descansado para la final. Listo. Cerrado, ya está. Y Lucho Trizano va a ser el enviado especial de Diálogo Abierto. Claro. Perfecto. Claro. Y Carla Jarada va a hablar de fútbol 2 horas. Por supuesto. Carla Jarada va a reemplazar a Joana Boloña. Sí. Ya, pero si baila Luchito. Mira. Pero si baila Luchito. He dicho, yo bailo maravilloso. Yo bailo maravilloso. Yo no puedo ir a programas concursos de baile porque soy profesional en el tema. Mira, si no me verías ahí. No te creo. Bueno, cerramos. Hay que cerrar de manera optimista. Yo soy uno de los que pensaba, Lucho, y te lo confieso, de que Gareca estaba llegando casi al fin de la era, se estaba llegando al fin de la era Gareca. Pero la Copa América siempre reinventa a Ricardo Gareca, ¿no? Sí. Y eso es bueno porque en la clasificatoria necesitamos recuperarnos. No, y encuentras variantes ya, pues ya encuentras un reemplazo para Paolo, ya encuentras un reemplazo para Trauco. A mí me gusta eso, la convivencia, ¿no? Sí, completamente. Hay una relación maravillosa, claro. Después de cada triunfo ponen el cervecero para celebrar los triunfos de Perú. Creo que despiertan a más de un jugador las ganas de por ahí festejar, pero habrá momentos para festejar. Salud, y espero que sea el sábado con la final. Muy bien, gracias, Luchito. Te tenemos que dejar porque nuestro productor acá nos está torturando, así que te tenemos que dejar. Creo que no le gusta el fútbol, pero bueno, le vamos a poner atentos entonces, ¿no? Atentos. En todo caso ya tenemos asegurado pues una medalla, ¿no? ¿O no? Sí, no, todavía. Claro. Nuevamente el podio. O por lo menos luchar por el tercero. cuarto puesto mínimo, ¿no? Claro. Nos vemos, Luchito.
Nos vemos. Gracias Cuídense. por estar con nosotros. Chao. Chao, Luchito. gustazo. Ok. Muy bien. Ya Eso ha ves, sido yo dije, es más optimista que yo, Luchito. Claro, pero está bien, yo no es que no sea optimista, soy realista, que es otra cosa. Bueno, ¿Tú el qué me próximo das? sábado estaremos hablando de o la final de la Copa América o el tercer y cuarto puesto. Ya venimos en camiseta, pues. Ya, sí, ¿no? Vamos a preguntarle al productor. Ya. Repito, vamos a preguntarle al productor. Productor, ¿con qué vamos? Con la pausa. Ah, ya, muy Regresamos bien. con más diálogo abierto aquí en Nacional, en TV Perú y en todo el planeta, gracias al internet, en el canal y en los medios de todos los peruanos. Salud. Vamos, Perú. Nueve y 33 de la mañana seguimos con más en diálogo abierto por Nacional y TV Perú. Me río porque acá Nicolás me hace reír, pues no me deja decirle una sola Porque estamos palabra. contentos y así Perú debe ganó. ser, así debe El ser. Perú ganó. Bueno, estamos contentos de darle también la bienvenida a Ángel Castro, que nos tiene información importante. Es nuestro corresponsal en Cusco. ¿Cómo te va, Ángel? Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Nicolás. Carla, yo me encuentro aquí en el Valle Sagrado de los Incas, en la provincia de Calca, nada más y nada menos, para que ustedes tengan una sana envidia. Estoy en el Valle Sagrado de los Incas y precisamente por el Bicentenario, en estos primeros días del mes Bicentenario, en Cusco, como tenía que ser, se ha estrenado el himno nacional en quechua. Estoy aquí con la soprano Gladys Guamán para conversar con ella, pues ella ha tenido esta feliz iniciativa de estrenar el himno nacional en quechua. Gladys, ¿cómo está? Muy feliz, Ángel, por hacer la presentación del himno nacional en quechua, también en Ayaninka, en Aymara, en Shipibo y claro que no podía faltar en castellano. Y empezando nada más y nada menos que el mes del Bicentenario, has estrenado, digamos, esta canción especial en quechua con un acompañamiento especial además. Exactamente, el acompañamiento ha sido hecho por músicos en su mayoría de la Orquesta Sinfónica del Cusco y también músicos que son egresados de la Universidad Nacional de Música, ¿no? Entonces estoy muy feliz de que ellos se hayan podido sumar a esta iniciativa personal en la cual podemos, digamos, o he podido yo interpretar el himno nacional en estas 4 lenguas originarias de nuestro país, las más representativas. Además, recién vamos a dar a conocer las demás, ¿verdad? Claro que sí. El 8 de julio será el estreno en Ayaninka, el 15 de julio será el estreno en Aymara, el 22 de julio será el estreno en Shipibo y el 26 de julio será en castellano y el 28 una versión muy especial, porque en esta versión especial lo que quiero es básicamente poder incluir y englobar a todos nuestros hermanos a través de estos 5 idiomas en una sola versión que serán estrenados también al mediodía. Porque el Perú además es una conjunción de estas comunidades, de estos idiomas, es tan diverso que tenía que ser nada más y nada menos que en el Bicentenario así. Claro que sí, en el marco de nuestro Bicentenario y a raíz también de que actualmente todos estamos de repente difundiendo bastante el hecho de ser inclusivos, de poder unirnos como hermanos incluso ante la coyuntura actual que estamos viviendo, pienso que es muy importante que a través de este himno que nos representa a todos los peruanos, que nos ha hecho libres y que hemos podido gritar libertad hace 200 años, pues poder interpretar en cada una de estas lenguas para así poder sentirnos todos hermanados en un solo himno. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntanos, Gladys. Bueno, te comento, el año pasado yo ya hice una versión del himno nacional en quechua. Sin embargo, viendo por ahí, digamos, un poquito de información a través de las redes, pude ver que habían también versiones en cada uno de estos idiomas, pero sin embargo me sentía yo como artista, como cantante profesional, en la necesidad de poder hacer una versión de manera, valga la redundancia, profesional, con músicos profesionales,
que no solamente nuestros hermanos nativohablantes lo interpreten, sino como artistas nosotros estamos llamados y obligados a poder interpretar también uno de nuestros símbolos patrios, que es el himno nacional, para que de esta manera nuestros hermanos también se sientan reconocidos y sus lenguas, sus idiomas sean reconocidos. Y en esta oportunidad son solo 4, pero Dios quiera que en el futuro de repente podamos hacer en cada una de las diferentes lenguas originarias, porque todos nuestros hermanos de cada una de las etnias son importantes, y eso es lo que quiero que todos entendamos. ¿Ha sido difícil, digamos, adaptarse a la pronunciación, al quechua, a la palabra? En realidad sí ha sido un poquito complicado dentro de lo que es, bueno, el quechua no me ha sido tan difícil porque gracias a mi abuela o a mis padres también, yo hablo el quechua, ¿no? No al 100%, pero lo hablo en un 80%. Pero los demás idiomas no son idiomas que yo hable, pero claro, he tenido que escuchar incluso las versiones de nuestros nativos hablantes para poderme acercar en la medida de lo posible a una buena interpretación y correcta dicción de cada uno de los idiomas. Entonces, muy bien, ahí estamos con Gladys, y para despedir este enlace, Nicolás, Carla, vamos a escuchar una partecita, por lo menos, de nuestro himno nacional en quechua, Gladys. Claro que sí, un pedacito para ustedes en el quechua, y esperen el estreno, por favor, y síganme también a través de mis redes sociales, Gladys Guamán Chávez, a través del YouTube, y por Facebook como Gladys Guamán Chávez también. Para ustedes, el himno nacional en quechua. Pinches canchis, wiñay pach cananchis, wiñay pach, ñau pach taca, canchanta, pacachun canchanta inti. Espero que les haya gustado. Muy bien, y con esta extraordinaria interpretación en nuestro idioma mater, el quechua, nosotros volvemos a Estudios Centrales con el pecho henchido y orgullosos de ser peruanos en este bicentenario. Adelante ustedes en Estudios. Claro que sí, orgulloso de ser peruano. Claro, el himno nacional en quechua, qué maravilla. Está pasando muchas cosas en Cusco, ¿eh? Y la economía se está reactivando. De hecho, lo mencionamos la semana pasada, la fiesta del sol, el Inti Raymi, ha servido también como un trampolín, ¿no? A recuperar la actividad económica. Bueno, Cusco es uno de los principales ¿Y pudiste pasear o no? Turísticos. ¿Tuviste tiempo? Poco por el tiempo, pero sí me sorprendió que hay mucho turista ya europeo y estadounidense. Mira. Qué bueno. Reactivemos entonces el turismo. Muy bien, vamos a dejar entonces la información en el Cusco porque ahora viene la fórmula del ahorro. Y como es habitual, le damos la bienvenida a Fiorella Guevara. ¿Cómo te va, Fiorella? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tema tienes para nosotros hoy? Buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están? Sí, hoy voy a hablar en la fórmula del ahorro sobre la acreditación de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, que es un tema que año tras año resultaba un poco engorroso, complicado, pero que ahora es muy fácil. Gracias a qué? Al nuevo reglamento unificado del Sistema Nacional de Pensiones que se puede acreditar hasta 72 unidades de aporte, es decir, hasta 6 años de trabajo mediante una declaración jurada. Hasta el año pasado se podían acreditar solo 4 años, pero a fin de facilitar el otorgamiento de pensiones se extendió este beneficio hasta los 6 años. ¿Debo juntar algún otro documento a la declaración jurada? Sí, cualquiera que demuestre un vínculo con la empresa en que el asegurado asegura haber trabajado. A diferencia de otros años, que solo se aceptaban boletas de pago y estas debían reunir una serie de formalismos, ahora basta con presentar cualquier documento, que pueda ser un fotocheck, un certificado de atención médica, la carta de renuncia o cualquier otro documento que será validado por nosotros, la ONP. Otra cosa importante con respecto a este documento es que no solo puede ser presentado por el titular, sino también su esposa o esposo en caso de que haya fallecido y sus deudos estén solicitando una pensión. El reconocimiento es de hasta 72 unidades de aporte.
quiere decir 6 años. Aplica las solicitudes también de libre desafiliación en el caso de que el asegurado quiera retornar a la ONP y también para el bono de reconocimiento, bonos complementarios y pensiones complementarias. Si quieren saber más sobre este tema, pueden llamar a nuestra central ONP Te Escucha al 634-2222, opción 6. Y también pueden enviar un mensaje al WhatsApp al 913-232-414 o escribir a nuestras redes sociales. Antes de terminar, Nicolás, Carla, quería invitarlos para este próximo 8 de julio en el Seminario Internacional de Reformas en los Sistemas de Pensiones. Pueden ingresar a través del fanpage Sistema de Pensiones o pueden inscribirse por la página onpdatos.p. Se presentarán 6 conferencias magistrales de 15 reconocidos expertos internacionales y nacionales donde compartirán experiencias sobre el tema previsional. Así que no se olviden, este 8 de julio a las 8 de la mañana. Invitados todos. Gracias, Fiorella. Gracias. Consejos que ayudan, ¿no? Que ayudan. Definitivamente, para los interesados, ya saben, escríbanos para ver qué temas les interesa y se los hacemos llegar a Fiorella de todas maneras, para que nos cuentes. Hasta aquí la fórmula del ahorro. Hablábamos de la reactivación del turismo, Carla, y ciertamente, claro, ha sido y probablemente será, lo recordaremos por mucho tiempo, esto es una tragedia, un desastre mundial, la pandemia, ¿no? Pero en muchos casos ha servido también para ahorrar un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, hay que rescatar también las cosas positivas que nos han sucedido en la pandemia, ¿no? Nos hemos conocido más como personas. Has aprendido a cocinar, por ejemplo. Por supuesto. ¿Tú qué has aprendido? Hay que rescatar. Hay cosas positivas, señores. Yo les iré contando con Bueno, ahora la chamba nos ha permitido también incursionar más en la tecnología, ¿no? A través de estas nuevas tecnologías hemos tenido que hacer también periodismo, ¿no? Es cierto. Creo que cada uno desde su ámbito ha aprendido muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que a cada uno de nosotros nos ha tocado que nos manden un cierto tiempo a nuestras casas. A mí me tocó, por ejemplo, transmitir desde mi casa, ¿no? Claro. Con la mochila, la cámara, yo me instalaba. Hemos aprendido, así que ya eso está bien. Hay cosas positivas también que rescatar. Y el encuentro familiar, porque incluso gracias a esa tecnología, creo que la familia se ha unido más, ¿no? A veces estando lejos no había esta, entre comillas, esta excusa, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí extraño es, por ejemplo, hace unos días yo pude verme con una amiga que no veía desde que inició la pandemia y es las ganas de abrazarte, ¿no? Todavía seguimos saludándonos Todavía falta, así. ¿no? Claro, Hola. falta eso. Pero por lo menos tomarte un café, Pronto. un café no virtual, porque antes era, Claro. oye, hay que tomarnos unos tragos, no sé, pero virtual, ¿no? Tragos, ya está Cada uno en su pensando. casa. ¿Ah? Bueno, Cada una quien con lo reunión suyo. o un café o lo que desees, en el momento que desees, ¿no? Claro, pero hay que seguir cuidándonos, señores. ¿Ah? Por lo menos nosotros que no estamos vacunados todavía tenemos que... Aunque a Nico ya le toca. Ya, El ahorita, distanciamiento. Ahorita le toca. Ahorita A mí me toca a partir del 15, tú ya... Bueno, hay que ver el lado positivo, es verdad, hay que ver el lado positivo del asunto y lo cierto es que, como comentábamos más temprano también, hemos tenido que, al apuro, trabajar más y mejor en nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que... Hay muchas cosas por hacer todavía. La pandemia lo que ha generado es que nos fijemos más en qué es lo que Ha nos falta. desnudado todas nuestras falencias y carencias. Claro que sí. En educación, en economía, en servicios, básicamente, ¿no? Pero bueno, hay cosas positivas, por ejemplo, y es resaltar a la gente que hay en nuestro país. Valorarla, ¿no? Y resalto nuevamente, ¿no? Porque gracias también a las tecnologías que se han repotenciado en la pandemia, o las hemos encontrado, qué sé yo, o les hemos dado más importancia, hemos conocido a muchos artistas, ¿ah? Sí. Muchos artistas que a veces están olvidados, a veces están en lugares muy alejados, ¿no? En el interior del país, y gracias a esto las redes sociales también se han hecho visibles, ¿no? Hemos conocido maestros maravillosos. La verdad, ¿no? que sí. Maestros maravillosos que lo dan todo en esta pandemia por sus alumnos. Tremendo talento. Y una de ellas está con nosotros el día de hoy y ella es Genoveva Núñez Herrera. Nicolás, cuéntanos Señora un poco. Genoveva, así es, una maestra artesana, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Un gusto. Gracias, señorita. Gusto para mí conversar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Para nosotros, Genoveva, es un gusto tenerla aquí. Decíamos que por la pandemia
muchos artistas hemos reivindicado, y eso es bueno, ¿no? Porque tenemos a grandes artistas, ¿no? Imagino que ahora usted de pronto ha recibido algunos mensajes de gente no solamente en otras ciudades del país, sino también en el mundo, ¿no? Admirando su gran talento, señora Genoveva. Muchísimas gracias, señora. Ahí estamos yendo para adelante, seguimos yendo desde que hemos aprendido este arte para arriba, tratar de mejorar y hacer ver al mundo que las manos peruanas vibran y son talentosas. Hay que, perdón, Carla, solamente para decir de que ella acaba de ser declarada Mauta de la artesanía peruana, ¿no? Retablista cusqueña. Acabamos de estar justo con enlace de Cusco. Claro. Y Genoveva, cuéntanos un poco cómo aprendiste este arte, ahora que has sido nombrada Mauta y claro, es un título que obviamente enaltece tu arte, pero ¿desde cuándo lo haces? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Cuéntanos un poco. Bueno, yo me casé con el maestro Jesús Urbano Rojas, gran retablista, pero ayacuchano. Me casé y él me enseñó poco a poco cómo amasar la pasta de papa con yeso. Y entonces aprendí haciendo los sombreritos. Y entonces ya poco a poco ya a él le gustaba que hacía yo las figuritas. Y entonces para mí eran las figuritas feos, monstruos, pero él los colocaba a su retablo. Y decía, ¿para qué pones esas figuritas? Qué feo está. ¿De dónde? Me decía. Entonces ya en eso me he aprendido poco a poco, ando en todo y así aprendí, señorita. Ahora, maestro. Su maestro, ahí quería llegar. Pero cuéntenos la experiencia con él como maestro, ¿no? Antes ya de ser su esposo, ¿no? Porque imagino que había un antes y un después, ¿no? Usted primero fue su alumna, o de frente se conocieron y fue un amor a primera vista. No. Bueno, yo entré acá al centro vacacional Huampaní, que era el director de ese centro, era el señor Rion Davis, era centro vacacional Seda, el artesanal Seda era, y entonces allí ellos, a todos los que iban, decía que si podían aprender, y como era gratuito, yo entré, pensé que yo sabía tejer, pero yo no sabía tejer cuando entré allí, porque me empezaron a sacar la pizarra, todo, y me perdí, pero seguía yo allí, sin saber, un poco me aburrí, ¿no? Pero sin saber, siempre he estado allí. Entonces ya poco a poco pasó y le digo que me becaron con medio tiempo, con $60. Y yo nunca había conocido $60 y para mí fue una bendición de Dios. Sí, agradecí a Dios de todo corazón y a los organizadores, al señor director de allí, y que era proyecto del señor Belaúnde Terry. Entonces ya así tejiendo chompas, yo he estado allí en la artesanía, y entonces un día nos invitaron, nos agasajaron con un almuerzo. El señor Rion Davis en el centro vacacional, muy elegante, todo hemos almorzado y mi esposo sale a recitar sin que yo lo conozca ni él nunca habíamos tenido una palabra. Entonces me empezó a recitar que los cóndores de Ayacucho también, que estaban en Chaclacayo, así. Y yo pues a mi amiga, a mi compañera, le digo, oye, el señor había sabido que recitar, le digo. Y mi compañera, sí, me dice, sí, él es un gran maestro.
Ah, ya, decían. De allí no pasó nada, almorzamos todo. Y a nuestra casa y ya un día lunes bajo y el profesor estaba sentado en la banca mirando a los patos, a las palomas, agarrado la cara así y le dije, no sé por qué le he hablado. Yo que no le hablo a nadie así, le digo, profesor, ¿usted por qué está triste? Le digo, porque le vi una cara triste como llorando. Entonces ahí él me dijo, ay señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nunca me olvido esas palabras. Entonces, señora, a mi hijo lo han desaparecido, me dijo. A mi hijo lo han desaparecido. Y yo abrí los ojos, ¿no? A su hijo, ¿cómo? Le dije, y me dijo, quien Ayacucho lo habían desaparecido a su hijo, a su sobrina y a unos amigos. Así me dijo a la hija de mi hermano, de que tendré que ir donde Belaúnde, dice. Y yo entre mí dije, si Belaúnde le va a hacer caso, porque yo no sabía que era artista, señor. No sabía quién era. Entonces, ¿cómo le va a hacer caso Belaúnde? Belaúnde recibirá pues a sus amigos. ¿Qué va a hacerle? El señor es charlatán. ¿Sí? Bueno, me despedí, ¿no? Le dije, me tengo que ir a limpiar el taller, diciendo. Entonces, ya me fui y me dijo, ¿quiere usted tomar una gaseosita? Me dijo. No, gaseosita, a esta hora le dije, no, señora, a esta hora yo gaseosita no tomo. Entonces, ahí, eso fue nuestro primer encuentro. Y ese encuentro fue por haber preguntado que por qué estaba triste. Y se enamoró, fue flechazo. No me enamorado, sino que le vi muy triste y a mí me dio una pena qué cosa tenía el Señor. Entonces ahí ya pasó días pasó y de repente apareció una mañana, serían pues 7 a 8 de la mañana. Yo estuve durmiendo todavía, buena floja. Entonces una niña me toca la puerta y me dice, señora Gordita, me dijo, Goidita, me dijo, señora Goidita, un señor le busca, me decía. Un señor, a mí le dije, ¿cómo me va a buscar un señor? Será pues mi hermano, rápido me vestí. Entonces el señor estaba parado sobre una piedra y le digo, buenos días, señor, diciendo, qué milagro, diciendo, señora, esta casa, yo quiero, esta casa es bonita, yo tenía mis patitos, gallinas, cuya yo criaba en poco tiempo que he estado acá en 1984 ha sido. Entonces vino y vio mis patitos todo y le gustó. Entonces ahí dice, qué bonito, señora. Entonces ya de allí se fue. Le invité un café y de ahí se fue. Y al domingo siguiente también vino. Al tercer domingo me dice, señora, quiero pedirle un favor bien grande, me dice. Y quiero que me preste su DNI, su libreta electoral. Un poquito chiquito nomás, porque mi libreta se ha equivocado y ¿por qué no ha traído usted pues ese equivocado para yo no presto mi DNI? No se presta, pues no se presta. Todas las excusas, ¿no? Sí, entonces ya tanto que me insistió, ahorita le traigo, ahorita. Bueno,
ya no me trajo ya. Yo conté a mi hijo, yo tengo mi hijo que se llama Eustaquio Pomarosa Núñez, a él no le conté. De esto me va a decir, ¿para qué le has dado, mamá? Me va a decir, porque yo nunca a mi hijo le he dado mal ejemplo. Doña Genoveva, y claro, y bueno, imagino que la historia tuvo un final feliz, ¿no? Claro, claro. El amor triunfó, como se dice, ¿no? Señora Genoveva, más bien final tiene esta entrevista, tenemos que terminarla en breve, pero yo quería preguntarle sobre él, ya hablando sobre sus manos, ¿no? Prodigiosas, su talento, la máscara. El primer producto que usted vendió fue una máscara. A 30 soles. A 30 soles en su momento, ¿no? 30 soles de su momento. ¿Cómo era esa máscara? No, era una máscara que no sé cómo he hecho y me salió una cara de feo. Pues todo con una cara parecía del diablo, creo. Entonces miré y dije, ay, qué feo, en esta máscara está el diablo, lo voy a romper, le dije. Y mi esposo me dijo, no lo rompas, me dijo, eso está, déjalo ahí, me dijo. Pero ¿para qué que acá esta máscara no me gusta? Qué feo, ¿cómo he hecho esto siempre? Y así la máscara estaba dando vueltas. Y un día siempre venía el doctor Pablo Macera acá a la casa cuando escribieron el libro Santero y Caminante. El doctor venía a aquella época, ni había carros, nada, y él venía así y escribieron el libro. Y un día vino con un señor, Bayón, ya me olvidé, Bayón Aguirre, el señor, con el Francisco Bayón Aguirre era el señor y vinieron con el doctor. Entonces miraron las cosas. Y el señor Francisco encontró la máscara y esto dijo. Entonces, no, eso no voy a romper, eso está feo, le dije. No, ¿para qué? Está bonito, me dijo. Entonces ya el señor, yo me voy a llevar, dijo. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es? No sé, le digo a mi papá, a mi esposo le digo, ¿cuánto es la máscara? 30 soles, dice. 30 soles. Le digo, ¿cómo le pides 30 soles? Entonces, me dio los 30 soles. Creo que me dio 50, pero 30 soles. Señora, ¿sí? Doña Genoveva, entonces, pero... Yo 30 soles cuesta mi mano, entonces... voy a hacer. Entonces empecé a hacer ya no máscara, sino... Claro, ahí se dio cuenta del gran valor, ¿no? de su arte, ¿no? Y eso es lo importante, que hay Genoveva, gente que sí lo aprecia. Nos tenemos que ir, Genoveva, pero muchísimas gracias por compartir tu linda historia. Realmente es impresionante cómo nos podemos quedar conversando con alguien y aprendiendo y conociéndola, y es parte de nuestra historia, de nuestro arte, y es una peruana más que nos llena de orgullo. Pero la hora es la hora. Laurita. Lamentablemente nos tenemos que despedir hasta el próximo sábado aquí en Diálogo Abierto. Nos vemos. Chao, buen fin de semana.